Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a este encuentro tan especial organizado por la comunidad de accionistas. Muchas gracias, Antonina, Patri. Permítame que me presente. Soy Pablo Bannatine, director de Relación con Inversores de Repsol, y estoy encantado de estar hoy aquí con ustedes. En primer lugar, quiero comenzar agradeciéndoles a todos, a los que están aquí presentes y también los que se han conectado online, que han hecho un hueco y tiempo para estar aquí con nosotros, y sobre todo lo que quiero agradecer es a Enrique Castellanos y Juan Ramón Caridad, que han venido a presentar y a compartir con nosotros sus conocimientos de economía financiera y ahorro inteligente. Pero permítanme primero presentarles como es debido. Juan Ramón Caridad es director de clientes estratégicos en Iberia y en LATAM, en Pictet Asset Management, y nos va a hablar sobre cómo los descubrimientos en psicología financiera pueden ayudarnos a comprender mejor nuestras decisiones financieras y evitar errores comunes a la hora de invertir. Por su parte, nuestro segundo invitado, Enrique Castellanos, es el director del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Enrique nos va a explicar cómo podemos estructurar un plan de ahorro eficiente que nos permita cumplir con nuestros objetivos financieros. Al final de sus intervenciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas y les animo a que participen levantando la mano. No me alargo más y les doy paso a Enrique y Juan Ramón. Muchísimas gracias. ¿Da igual? Da igual. Pues nada, vamos allá. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que es un verdadero honor estar aquí. El marco es incomparable y, de verdad, nuestro agradecimiento a Repsol por abrirnos las puertas y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes temas que son trascendentales y que son, como van a ver, bastante atípicos respecto a lo que normalmente se habla sobre el tema de inversiones. Enrique, no sé si por dar la... Bueno, al final de lo que se trata es de que yo creo que en la primera clase que tuvimos juntos, pues somos compañeros de facultad también, la primera clase que tuvimos juntos allá por 1900 mucho, 99, 95. Lo primero que entró el profesor de microeconomía y me acuerdo que lo primero que dijo fue, venía muy cabreado, al que escriba inflación con 2 Cs me los cepillo y no voy a aprobar la carrera en la vida. Eso es lo primero que dijo. Y lo segundo, lo que dijo es que las cosas no valen dinero, las cosas valen útiles y que estamos dispuestos a pagar en función de la utilidad que a nosotros nos dan las cosas y que en función de eso tenemos cada uno nuestra curva de utilidad. Y toda la economía, todo lo que nosotros hemos estudiado en la carrera y todo lo que sabemos ahora está basado en que se supone que tomamos decisiones racionales, ¿no? Y precisamente una de las cosas que vamos a ver es que cometemos errores que somos capaces o que debemos de ser capaces de identificarlos para poder evitarlos, entre otras cosas también para poder ahorrar. Sin duda, el mayor caladero de premios Nobel de Economía de las últimas 2 décadas tiene que ver con el punto de encuentro entre la neurología, la psicología y las finanzas. Los que provenimos de facultades de economía nos enseñaron, como pueden ver en el gráfico, que analizando balances, entendiendo muy bien las expectativas macroeconómicas, íbamos a ser capaces de adelantarnos al mercado, de tener una capacidad para generar rentabilidad por encima de lo que se puede obtener si no le prestáramos caso a esos datos. Si uno se va fijando cómo ha evolucionado la industria, después de toda la crisis de Lehman, después de los problemas que hemos tenido en Europa con toda la crisis de deuda, hemos ido moviéndonos de algo que parece muy científico a meter cada vez más palabras como emoción, pánico, miedo, euforia. Cada vez más son esos términos los que explican o están detrás de las grandes subidas o las grandes bajadas de los mercados financieros. Esto implica asumir que uno se sale de su zona de confort y se mete en un territorio bastante oscuro. Y hay veces que a uno le da la sensación de pensar si los que estamos en los mercados financieros pues nos dedicamos a comprar y vender humo.
Y nada más lejos de la realidad. A día de hoy, esta es la mayor fuente de ineficiencias y, por lo tanto, sobre todo para los que trabajamos de cara al inversor más institucional, más sofisticado, que nuestro trabajo es decir toda la verdad, oportunidades y riesgos, que invirtiendo se gana y hay periodos donde se pasa muy mal, es algo que supone la mayor oportunidad. Y por eso, tanto si es un inversor muy profesional como un inversor particular, es muy importante conocerlo. Y es muy importante conocerlo por lo que comentaba Enrique. Como inversores particulares y profesionales, aunque no nos gusta reconocerlo, a veces somos irracionales. Y ser irracional no es tirarse por un puente o perder los papeles por un amor loco. Ser irracional es algo que va muy intrínseco a nuestra manera de pensar, de comportarnos y a cómo genéticamente estamos diseñados. Todos los inversores, no solo los particulares, les cuesta muy mucho a los grandes inversores institucionales comprar algo cuando está cayendo. Normalmente esperan a ver que algo sube. Y cuando sube, lo empiezan a seguir y ese es el momento donde analizan muy sesudamente lo que están teniendo entre manos y a la que ven que se produce la siguiente subida, como ven en el gráfico, empieza a todos, hasta los grandes inversores institucionales, empieza a entrar un cosquilleo en el estómago de decir ay, 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 que se me va esta gran oportunidad de inversión. Ese es el momento donde perder un solo día para comprar parece que te genera ansiedad y a la que sube un poquito más, aunque en ese día solo te haya subido un 0,23% tu rentabilidad, te apetece multiplicarla por 365 para ver si a este ritmo cuánto ganarías y cuánto te forrarías si mantienes estas subidas. Es el momento donde disfrutas un montón mirando las cosas y cualquier pequeña caída lo primero que piensas es no pasa nada, esto es anecdótico. Después cae otro poco más y dices pero ¿qué está ocurriendo? Ya rebotará, hay que tener paciencia y ese es el momento donde vuelve a caer otra vez más. Te entra una especie de sofoco, te niegas a ti mismo, dices, ¿para qué invertí? Tenía que haber salido corriendo, pero ¿quién me mete a mí en este lío? Es el momento donde uno empieza a dudar si sí o si no y vuelve a caer otro poco más. Y una pequeña caída te hace vender sin pensar de manera racional y es curioso la psicología del ser humano que otra pequeña caída te da gustirrinín. ¿Sabes? Como si te repusiera de algún tipo de pérdida. E incluso es el momento donde si por lo que sea vuelve a caer otro poco más, te vas a tomar un gin tonic con tus amigos diciendo esto es el caos, esto es el fin del universo, nos vamos a ir todos al carajo. Y siempre aparece un listo en ese momento que te dice te lo dije, si se veía venir. Ese es el momento bueno donde empieza a rebotar todo. Al principio es culpa de los hedge funds, luego la gente empieza a decir que el mercado es irracional y todo fruto de una especulación y a la que vuelva a subir lo suficiente, todo el mundo vuelve a comprar lo mismo, incluso más caro que lo que vendió o que lo que compró en un primer momento y ni siquiera la psicología moderna es capaz de explicar por qué somos capaces de repetir esto una y otra vez. Esto que suena a monólogo del Club de la Comedia es algo que se puede contar desde un punto de vista psiconeurológico o desde el punto de vista del trading más profesional, pero es algo absolutamente humano, es algo de lo que no hay que avergonzarse y como tienen ustedes en pantalla a Kahneman y a Phelps, en la primera década, años 2002, 2006 y posteriormente a Thaler, a Shiller, les han dado el premio Nobel de Economía, nada más y nada menos, por entender cosas como lo que Kahneman explicó y que todos ustedes van a entender. Pequeñas ganancias nos dan mucho placer. A partir de un nivel de ganancias no distinguimos entre ganar un 9 o ganar un 11, no nos cambia la vida. Lo más importante es que tu cuñado no gane un poco más, pero más o menos uno, a partir de que cubre sus expectativas de ganancia e inflación, pues entra como una especie de no utilidad. Y lo que es súper importante, y por eso hay tanto producto estructurado, tanto garantizado, y los grandes bancos se aprovechan de ello, es que pequeñas pérdidas equivalentes a pequeñas ganancias en el ser humano generan enormes cabreos. O sea, una pequeña pérdida te genera un mosqueo descomunal, sobre todo si es al principio, y lo que es muy peligroso desde el punto de vista de inversión es cuando esas pérdidas pasan el 50-60%, que a veces ocurre, aunque ningún tiktoker con la camiseta del Pato Donald, inversor en criptos, le guste hablar de ello, ahí es donde empieza a haber el riesgo de ruina grave. Entender que nuestra manera de reaccionar a pérdidas y ganancias no es lineal y que normalmente cuando nosotros invertimos, igual que como nos comportamos en la naturaleza o cuando conducimos un coche, si no has tenido nunca un accidente o nunca has palmado pasta con un tipo de producto, crees que ese producto es maravilloso. Como tengas un solo accidente, crees que la probabilidad de volver a un accidente, sobre todo cuando sacas el coche del garaje al día siguiente, es altísima. O sea, no es lineal. Y como tengas 2 episodios
desagradables en tu vida, le coges una manía al coche, al fondo, a la acción o al que te la ha vendido de por vida. Esto es muy útil en la naturaleza. Si te pica una serpiente, no pruebes otra vez, que no te va a gustar. Pero eso lo hemos trasladado a nuestra manera de comportarnos y explica muy bien, y esto engancha a cómo los economistas, que a veces hemos hecho de grandes fortunas pequeños patrimonios, y los matemáticos y los cuantitativos, que también han hecho más de lo mismo, nos hemos dado cuenta que el cerebro, dependiendo de cómo es su funcionamiento, tres cosillas útiles para los que no estén muy familiarizados. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que degustamos, todo lo que sentimos, se traduce en nuestro cerebro a impulsos eléctricos. Pequeños intercambios de sodio y potasio o pequeños intercambios simplemente de dos moléculas generan un pequeño chispazo eléctrico, un diferencial de potencial, que es como una neurona se comunica con la neurona de al lado. Cuando esa comunicación, ese intercambio eléctrico se produce, se liberan unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son los responsables de que seamos más predispuestos a tirarnos en paracaídas o a asumir riesgos, que tengamos más predisposición a deprimirnos, a aguantar o a salir corriendo, a aficionarnos por aprender o a no querer saber nada más. Es la dopamina, es la serotonina, es la noradrenalina, es la acetilcolina, y esas moléculas, que son mucho más abundantes que la famosa citosina, que parece que todo es cuestión de la citosina y el nivel de estrés, afectan distintas partes del cerebro. El cerebro, cómo nosotros tomamos decisión, es mucho más complejo también que simplemente el cerebro reptiliano o la parte más profunda, que mucha gente se distrae con eso. Aquí hay una parte que es el hipocampo, que es el trocito que va a permitir decidir si sigue uno prestando atención o no. Tenemos la amígdala, que va a funcionar como un sistema de riesgos, de alarmas, de hipersensibilidades. Tenemos al hipotálamo, que es como el comité de dirección, es el director, es el jefe, y el tálamo es el equipo ejecutivo que va a decidir o hacer. Dependiendo del nivel de neurotransmisores que haya, el mismo Juanra puede ser un súper eufórico loco de las inversiones o puede ser una amarrategui existencial. Y eso es muy importante, sobre todo porque cuando nos va bien tendemos a generar niveles de dopamina que nos dan un exceso de confianza que no nos merecemos, y cuando estamos muy cansados, las células echan una especie de humillo, como de basurilla, de desgaste, que se llama adenosina. Por eso por las mañanas nos tomamos café, porque la cafeína bloquea la adenosina, que es el sensor que le dice al cerebro para que la vas a cagar y te vas a equivocar, y si no le hacemos caso, porque tomamos café o porque seguimos forzando, la probabilidad de que cometamos errores se dispara. Y cuando cometemos muchos errores invirtiendo, palmamos mucha pasta y o generamos grandes oportunidades porque estamos dispuestos a vender muy barato y llega otro y compra caro. Entender que el cerebro funciona así es algo vital, y para que todo el mundo lo pueda experimentar, cuando venimos de un mercado alcista o cuando meto mi mano izquierda en un vaso o en un cubo de agua muy caliente o vengo de un mercado bajista, meto mi mano derecha en un cubo muy frío, ya desde el siglo XVII se dio cuenta los positivistas como Locke que si yo meto mi mano izquierda, es mi mano en un sitio muy caliente, mi mano derecha en una cosa muy fría, las saco de golpe y las meto en agua templada a la vez las dos, van a notar que las diferencias de temperatura que sentimos en cada mano son muy, muy distintas. Muy distintas. ¿Cómo es posible? ¿Es la misma mano? ¿Es la misma piel? ¿Es el mismo agua? ¿Cómo es posible que tengamos esa diferencia? Porque venimos de sensaciones, nuestros impulsos eléctricos han estado mandando información muy distinta al cerebro y una misma realidad con un mismo cuerpo es percibida por las mismas manos de manera muy distinta. Si esto lo aplican a las inversiones, van a entender ustedes perfectamente por qué. Esto es muy habitual. Nuestro cerebro, primer tema importante de la psicología financiera, Behavioral Finance, está diseñado para ahorrar energía y para sobrevivir. Cuando un producto financiero o una realidad es compleja, como ese chorizo matemático, lo primero que uno hace es decir, bicho, fuera, esto seguro que no me da dinero, seguro que hay una manera más sencilla, porque a mí me han dicho que lo sencillo siempre es lo mejor. Y esto en finanzas es muy peligroso. Muy peligroso porque el mecanismo de la bici es sencillo. El mecanismo del coche, aunque haya muchos que les gusta cuando se avería abrir el capó, mirar dentro como si supieran lo que hay, ¿sabes? No hemos visto una bujía o un Delco mi generación en nuestra vida, pero oye, como que te da placer mirar a ver dónde sale el humo. El coche, el control de tracción, el airbag es complejo. El mecanismo de la bici es sencillo.
Si yo voy con mi princesa, estoy enamorado, tengo que bajar de Espeñaperros o tengo que bajar Navacerrada y está lloviendo, aunque el mecanismo de la bici es sencillo, no tiene por qué ser seguro. ¿Vale? Es mejor meter a tu ser querido, a tu hijo, en la parte de atrás del coche si hay que bajar corriendo y tener airbags, porque eso es lo que da seguridad. Entender que nuestro cerebro prima la simplicidad, pero que sencillez no es lo mismo que seguridad, es fundamental a la hora de invertir. Y por eso, primer tema importante, siempre hay que poner a alguien que haga ese esfuerzo y si hace falta pagar por ello, porque si no tenderemos a equivocarnos. Psicológicamente, un inversor institucional o un profesional o un particular, da igual, comete 4 tipos de errores. Y saberlo es el primer paso para no arruinarte. Ser consciente que nuestro cerebro, y James Montier lo explica bastante bien, tiende al autoengaño, tiende a procesar la información de una manera defectuosa, es claramente influenciable por el entorno y depende del estado emocional, vemos la misma realidad de manera muy distinta. Por ir un poco rápido, pero porque que se queden con algunas ideas prácticas. Del primer tipo de errores, si se meten en la cabeza de estos 2 pilotos, los 2 creen que van al límite. Pero claro, desde fuera se ve perfectamente, vamos, obviamente el que sea piloto de escudería Repsol es infinitamente mejor al que no lo es. Pero al margen de ese detalle, uno ve claramente que los 2 no tienen el mismo nivel de control. Piensen ustedes cuando van por la carretera. Cuando pasa un coche a gran velocidad, ¿qué es lo que uno siente? Que es un desgraciado. ¿Dónde va ese loco? Cuando nos encontramos por la carretera un coche que va muy, muy lento, ¿qué es? Un peligro para la circulación, porque está entorpeciendo por la velocidad normalmente lenta. O sea que cuando va muy rápido es un loco y cuando va muy lento es un desgraciado y un pisahuevos. Y si va a la misma velocidad que uno, entonces es un tocapelotas. ¿Sabes? Pasas o te quedas. O sea, tú siempre vas bien. El que va muy rápido va mal, el que va muy lento va mal, y si va a la misma velocidad que tú, también va mal. El 90% de los suecos, 85% de los suizos, cree que conduce mejor que la media. O sea, nosotros tenemos una propensión para proteger nuestro ego a la sobreconfianza. Tendemos a simplificar la realidad. Si les preguntara qué probabilidad hay si tiene una moneda de que salga cara o que salga cruz, lo lógico es que todo el mundo diga 50%. Si voy al casino rojo-negro, 50%. Prueben esta noche cada uno de ustedes a tirar la moneda 10 veces. A ver a cuántos les salen 5 caras y 5 cruces. Asintóticamente a infinito la matemática gana, pero a corto plazo, que es como nosotros invertimos, a 6 meses, a 9 meses, a 2 años, a 5 años, o tenemos muy claro que vamos a largo plazo, o los cortos plazos se los hace muy desagradable, porque como tienes la monedita, cruz, vaya, a ver otra, cruz, vaya, a ver otra, cruz. Y solamente a 1 de cada 10 le va a salir 5 caras, 5 cruces. Esto se llama falacia del jugador o mano caliente y se hace mogollón de experimentos en psicología porque si uno tira canasta y mete 3 veces seguidas, cree que está enchufado, que está on fire. Y dice, dámela, dámela, que yo las meto todas. Estadísticamente, salvo un jugador de la NBA de la historia, cuando tiras 3 veces, la probabilidad de que metas la cuarta es infinitamente más baja que si has fallado 3 veces, la siguiente la metas. Y es justo o parece lo contrario. Esto es peligrosísimo al invertir. Cuando has invertido 3 veces y te ha ido muy bien, tiendes a venirte arriba. Cuando llevas 3 años que te ha ido mal, crees que eres un loser peligroso y que, por lo tanto, no asumes el riesgo correcto en un sentido o en otro. El self-attribution bias. Los seres humanos tendemos a pensar que cuando acertamos y ganamos pasta es mérito nuestro. Y si invertimos en algo y ha ido mal, es culpa del presidente del gobierno, del sindicato, de tu suegra o del Banco Central o de los hedge funds. Pero tú nunca asumes la responsabilidad. Y esto también es muy humano. Y no solo eso, sino que si encima tú eres el que no invierte, si no miras, tiendes a pensar que tú lo hubieras hecho mejor. Y tiendes a pensar que si tú hubieras estado en esa situación, que es lo que se llama el sesgo contrafáctico, el sesgo retrospectivo, el pensamiento contrafáctico, tiendes a pensar que tú lo hubieras hecho bien. Por eso es muy importante no hacer caso a gente que habla y no invierte, porque tiende a repetir muchas veces lo mismo y no dice ni cuándo ni cuánto. Y sin decir ni cuándo ni cuánto, uno tiende a predecir muchos cracks y a ganar mucho dinero de boquilla. Para que entiendan por qué esto es mucho más difícil de lo que parece, y es algo que tiene su complejidad, el ser humano tiende a sentirse más a gusto leyendo aquello que le da la razón. Si yo estoy invirtiendo en petróleo y estoy positivo en petróleo, pues me da gustirrinín leer cosas que digan que efectivamente tengo razón. Cuando financieramente lo que tengo que hacer cuando asumo un riesgo es
leer a gente que dice exactamente lo contrario para ver qué cosas me puedo estar perdiendo. Porque si va bien, no tengo que preocuparme si me estoy perdiendo alguna cosa. O qué riesgo debería de cubrirme para que si hay algo que me guste, una de las mayores tendencias que hay ahora mismo en el mundo es que por inteligencia artificial se está doblando cada 3 meses la demanda de energía que se necesita para procesar esa capacidad de computación. O sea, la inteligencia artificial crece en el mundo, cada 3 meses se dobla la energía que se necesita para mantenerla. Esto significa que en 3 o 5 años, por inteligencia artificial, se puede consumir más energía que lo que toda Europa consume. Claro, cuando uno invierte en una empresa que tiene que ver con energía, esto le puede parecer, y es de facto, un tema súper interesante para pensar en el largo plazo. Pero luego hay otras características, hay otros sesgos, hay otros apellidos que hablaremos luego, que pueden condicionar que a 1, 2 o 3 años tú tengas una rentabilidad lamentable en una idea muy buena. ¿Cómo me cubro de este tipo de riesgos? ¿Puedo mantener la idea buena con algún tipo de cobertura que me evite tener estos vaivenes si hay otra cosa que tiene más importancia? Esto es muy difícil. Y es tan difícil, y para que se me entienda bien, es tan difícil como alguien que se sienta de centro-derecha, que normalmente desayuna con Jiménez Los Santos, come viendo Telemadrid, escucha la COPE por la noche y el fin de semana ojea o qué diario, ese tipo de persona tuviera que todos los días de su vida levantarse con la SER, comer con TV3, escuchar las bromas de Wyoming, leer El País y pensar en todo momento que lo que están diciendo tiene mucho fundamento y que algo de todo lo que dicen no solo no es verdad, sino que puede ser lo que te salve, o viceversa. Si alguien es más de sesgo centro-izquierda, claro, desayunar con Jiménez Los Santos le revuelve el estómago, ¿sabes? Ver todos los días Telemadrid le aburre, la COPE le parece lo más insufrible del planeta y OK Diario, tremendismo, terrorismo informativo. En finanzas lo que hay que hacer sistemáticamente es o tú mismo o pagar a alguien para que lea cosas que te generan el mismo nivel de tensión o desasosiego, porque el cuerpo tiende a recomendarte que leas lo que te gusta y lo que tú tienes que hacer es justo lo contrario. Segundo tipo de errores, los procesamientos de información. Miramos la rentabilidad pasada y pensamos que eso es indicador de futuro. Y eso es difícilmente defendible. Pero lo que es más espectacular en psicología es que el pasado reciente nos condiciona mucho más que el presente. Cuando una compañía publica resultados y salen buenos, todos tendemos a pensar que hay que invertir. Y eso ya está descontado. Lo que hay que mirar es qué dice la empresa que va a crecer a futuro, no lo que ha ganado el año pasado. Ese sesgo, si miran la última gran crisis que hemos tenido en los mercados en España, quitando el tema de COVID, cuando ven los titulares de los periódicos el día más horripilante, España al borde del rescate, nos vamos al carajo, esto es el final. La razón, creo que dijo, es la hora del BCE y tuvo razón. Ese día que parecía que todo se iba a hundir es el principio de una subida de un 120%. Siempre es súper recomendable guardar periódicos y ver que me da igual que uno invierta en tecnología, en petróleo o en Bitcoin. Cuando en las portadas de los periódicos sale algo apocalíptico, como la tecnología es un momento en el que hay que salir corriendo, o hay que comprar o hay que vender petróleo, o todo lo que tenga que ver con criptoactivos es una ruina, pues a nadie se le escapa lo que suele pasar a continuación. La información que recibimos suele hablar del pasado y el pasado suele no repetirse en finanzas. Lo que es fundamental y capital, y el segundo punto importante que es útil en psicología tener en cuenta, es que cada vez que alguien les venda con algo que sube un 50%, vosotros lo que tenéis que pensar es que lo que sube un 50 puede caer un 50. Y cuando algo cae un 50, o sea, si uno tiene 100 euros o 1.000 euros y cae un 50, te quedan 500. Si luego vuelve a subir un 50, como tu base es más baja, todavía te queda la mitad antes de que vuelvas a recuperar el dinero. Es importantísimo entender que pérdidas hasta el 25% son muy manejables, porque sin hacer nada solo necesitas que el mercado recupere un 33%. Que esto es como que el Madrid o el Barça te gane la Liga. No pasa todos los años, pero oye, cada 2 o 3 años esto se suele dar la vuelta. Cuando palmas un 50%, Quique es del Atleti, mi padre también, estamos hablando en territorio ya de que nunca dejes de creer, ¿vale? En territorio cholo.
O sea, cuando palmas un 50, ya tiene que subir un 100%. Esto ya pasa una vez cada 10 años. Y, por supuesto, y seguro que hay muchos atléticos, Quique me mata, esto va a pasar dentro de poco. Pero ya hay que empezar a tener mucho cuidado. Pero como te bajes, o sea, todo producto que suba un 50, más de un 50, 60, 70, 80 y que se venda como alegría, como caiga el 80, entonces la recuperación ya que necesitas es del 400%. Controlar los riesgos es vital porque asimétricamente no es lo mismo. Es que aquí lo realmente peligroso y que lo vemos muy habitualmente es que perder un 50% es sencillísimo, sencillísimo. La sensación que genera, el estado de ánimo que genera, la necesidad de recuperar ese dinero rápidamente hace que te metas en productos, que apalanques, que intentes recuperar ese dinero. No estás en una situación en la que estás pensando de una manera clara, no estás frío, y el intentar recuperar ese dinero te lleva a tomar una serie de decisiones en la que muy fácilmente vas a terminar perdiendo el 100%, que eso es lo peor de todo. Por eso siempre antes de tomar una inversión decides cuál es tu límite de pérdida no negociable, decides cuál es tu precio objetivo y por eso es tan importante la famosa diversificación para tener y la entrada progresiva y lo que luego hablaremos de por qué tiene importancia esa palabra que a veces se abusa de planificación, de qué es una planificación profesional y por qué tiene, porque ante todo y por encima de todo y lo que marca las diferencias, y ahora lo vamos a ver, es cuidar del riesgo. Sé que es algo que no es muy atractivo, todos los tiktokers, los youtubers y los illuminatis que venden ilusión y pasión por las redes, normalmente hablan de rentabilidad. Y casi nadie habla de riesgo, cuando lo único que se puede gestionar verdaderamente es el riesgo, y es ahí donde se marcan las diferencias. Dos cosillas antes de entrar a lo que ya empieza a ser mucho más financiero. Otro error que cometemos es que somos muy intolerantes, muy poco pacientes en el corto plazo, porque probablemente si miráramos debajo de nuestras sillas y miran debajo de la silla que tienen ustedes delante y ven una serpiente, lo razonable no es quedarse a mirar si la serpiente es venenosa o no. Lo normal es pegar un bote. O sea, estamos genéticamente diseñados para entender que un falso positivo, o sea, si te equivocas porque no era venenosa, es mucho mejor que lo contrario, equivocarte y que luego acabes siéndolo pensando que no lo era. Eso nos condiciona, somos mucho menos pacientes a pérdidas en el corto de lo que deberíamos ser y en cambio somos mucho más tolerantes, una vez que nos ha ido bien, a pérdidas a futuro. Hay muchas acciones que son muy famosas, que tienen un buen dividendo o mucha popularidad. Uno empezó ganando un 20 y luego es capaz de perder un 80% con clase y elegancia porque con esta acción todo el mundo recupera, ¿sabes? Pero ya recuperar el 400 no sé yo. Entender que emocionalmente no somos constantes es súper importante y entender que eso afecta mucho más a empresas que sean muy grandes. O sea, nuestra intolerancia, nuestra tolerancia extrema a pérdidas y nuestra intolerancia al principio se dispara dependiendo si la acción, el fondo o el activo es muy raro o es muy conocido. Porque cuando es muy raro, algo peor que perder dinero es llegar a tu casa y decirle a tus padres o a tu pareja que has palmado pasta. Casi prefieres comértelo tú y no decirlo porque algo peor que perder es decir que has perdido. Pero lo que es todavía más importante, y también yo creo que a día de hoy es trascendente, es que estamos tan expuestos a unos medios de comunicación tan agresivos y casi todos bebemos de las mismas fuentes, casi todos nos hemos formado en las mismas entidades y, obviamente, como seres humanos, aprendemos imitando. Les dejo ahí un link que es de Quique el vídeo y que no lo vamos a poner hoy para ahorrarles tiempo, pero lo pueden ver en casa, de cómo el ser humano es condicionado por el entorno, aunque sepa que es mentira. Burbujas las ha habido y las sabrá. Las hubo con los tulipanes, con las .com, con el tema del subprime y las inversiones inmobiliarias, las ha habido con grandes compañías y con otras que no son tan grandes y con algunas materias primas y las ha habido con criptoactivos y las habrá. Lo que es muy importante emocionalmente es que hay que entender en qué se invierte bien. Invertimos en tecnología cuando nuestra cabeza es una especie de sopa de letras. Pensamos que hay depósitos que no tienen riesgo y hacemos colas ignorando cuál es el nivel de deuda del tipo de riesgo o de activo que estamos comprando, porque nos han dicho que eso es seguro o porque nos han dicho que eso es lo mejor del planeta. Es muy importante que todo el mundo entienda cuando invierte
que los mercados financieros cada vez más se han embotellado en productos con liquidez intradía. Liquidez intradía significa, para que quede todo, para que todo el mundo, todos ustedes lo puedan entender, que yo tengo la obligación de vender en cualquier segundo. Imaginen que ustedes gestionan su negocio sabiendo que cada segundo podrían tener que cerrar la persiana y venderlo todo. No toman decisiones igual. La industria se ha metido en este tipo de productos porque así se ha querido. Encima, este tipo de productos son más baratos, pues todavía mejor. Y no quiere decir que no haya determinadas estrategias que puedan ir en productos así. Pero hay que entender que los mercados financieros se parecen a esta sala. Es una sala impresionante. Pero si de pronto hubiera un incendio y se grita fuego, pues Quique y yo espero que haya puertas por aquí atrás, porque si hay que salir por delante estamos preocupados. Y a esto en finanzas se le llama cobertura. Entender que para que alguien venda, alguien tiene que comprar, es capital y es fundamental. Para que no le vendan motos. ¿Y qué es lo que la psicología financiera les quiere dejar como recuerdo? Donde se marcan las diferencias, el producto o el fondo de arriba es mejor que el de abajo, no porque suba más, sino porque controla bien las caídas. Y controlar las caídas no significa no caer un poquito. Controlar las caídas no significa que si el barco se va a pique, uno se pone el chaleco salvavidas y no se moja el culete. O sea, el culete te lo mojas. Siempre tienes algo de riesgo. Pero es fundamental entender que las grandes diferencias en inversión se marcan controlando los riesgos y teniendo protegido el capital para que cuando llegan los buenos momentos puedas participar de esa subida. Y lo segundo que es fundamental entender es que el 50% de la rentabilidad de los mercados no depende de lo que hace o deja de hacer una compañía. Depende de los apellidos, depende de los sesgos. Para que se entienda esto de una manera intuitiva. Si alguien ve este tipo de alimentos, puede pensar que es una dieta variada, porque hay un poco de salmón, un poco de pavo, un poco de queso. Alguien puede decir que falta lechuga, falta verdura, pero es de lo más variado. Ahora, algo que tiene de denominador común todos esos alimentos es que son alimentos dentro de su categoría ricos en proteína. Si alguien quiere ir al gimnasio y muscularse, tiene este tipo de dieta. Como yo no soy muy de gimnasio, soy más de comer, se entiende mejor con si alguien come trigo, maíz, patata, legumbres y pasta todos los días, como acaba, como el muñequito Michelin, regordete, ¿vale? Y eso no es porque no esté comiendo cosas distintas, es porque tiene una dieta muy alta en carbohidrato. Se puede poner ejemplos con Romeo y Julieta. El mayor riesgo en toda pareja no es cómo es Romeo, una acción, o cómo es Julieta, la otra acción. Lo que se cargó la mayor historia de amor de la literatura británica, como todo el mundo puede saber, y en Navidades se palpa mejor, suelen ser los suegros. Son las familias políticas, la que hizo que saltara y que los dos acabaran medio decidiendo suicidarse. En finanzas hay que entender que cuando uno invierte, una compañía no solo depende en el corto plazo su rentabilidad por lo que hace o deja de hacer, depende de si tiene o no tiene tendencia, si da o no da más o menos dividendos, si es más o menos volátil que el índice, si tiene o no exposición a un determinado presidente o a un determinado mercado o a una determinada moda. Eso es lo que llamamos factor risk. Eso condiciona un montón las rentabilidades y los cortos plazos. Es lo que da o une el campo de la psicología con las finanzas y por eso es súper importante. Lo primero, pongan en su vida siempre a alguien que les diga la verdad y les cuente todo y le hable más de riesgos que de rentabilidades cuando sea gestionar su patrimonio. Fórmense, aunque esto le pueda parecer un poco raro, está al alcance de todo el mundo y yo creo que lo que está haciendo Repsol de verdad, de darles acceso a la formación del instituto, de la propia bolsa, es algo muy recomendable y de agradecer. Lo tercero, se gana más dinero con el control y con tiempo que siendo el más agresivo de la clase. Y lo último, y con esto ya cedo a Enrique, todo esto te lleva a por qué tiene muchísimo sentido la planificación. Porque la planificación no es una moda ni una historieta comercial, sino es el ejercicio básico para cuidar de su dinero. Quique. Muy bien, muchas gracias, Juan. No, por favor. Bueno, ahora que hemos visto que somos no somos seres racionales. Otra de las cosas interesantes cuando la gente se acerca al mundo de las finanzas es que todo el mundo está obsesionado con que le digan
en qué tengo que invertir, dónde me tengo que meter, qué es lo que tengo que comprar para forrarme y para ganar mucho dinero, ¿no? Y en esto tampoco somos racionales, porque lo que nosotros tenemos que saber es para qué queremos nuestro dinero, para qué sirve nuestro dinero. Cuando yo le pregunto a la gente cuánto quieres ganar, me dice cuanto más mejor, lo máximo que se pueda. Dices, ya, pero ¿para qué quieres el dinero? Bueno, ya veré. Esto hace que directamente las decisiones que podamos tomar sobre nuestro ahorro y sobre dónde colocamos nuestro ahorro y dónde podemos obtener la rentabilidad, pues no sea la óptima. Por eso, mucho antes de estar obsesionados en dónde invertimos, en qué meto mi dinero, dónde puedo ganar dinero, lo que tenemos que hacer es una pequeña reflexión nuestra de qué es lo que quiero hacer con mi dinero, cuáles van a ser los objetivos que tengo en mi vida y, sobre todo, cuánto puedo ahorrar o cuánto dinero puedo tener y si esos objetivos son realistas o no son realistas. Luego ya a la hora de colocar nuestro dinero en un determinado producto, en varios productos, existen profesionales de los mercados financieros, existen asesores financieros, hay asesores financieros independientes, si no se fían ustedes de los bancos, pues no hace falta que hablen en los bancos, pues los bancos también hay gente que lo hace, pero puede ir a un asesor financiero que directamente le puede fabricar la estrategia, ¿vale? Y no hace falta ser millonario, o sea, no tienen solamente asesores financieros los millonarios, ahora por muy poco dinero hay una figura financiera, que es el asesor financiero independiente, donde cualquiera de ustedes por muy poco dinero puede acudir a que le fabriquen una estrategia. Pero es fundamental, antes de hablar con ese asesor financiero, que hayamos hecho una reflexión personal. Y esto que yo les voy a contar, o lo que yo les voy a decir, no es algo que es una verdad de perogrullo, son cosas obvias, todo lo que voy a decir los próximos 20 minutos, y nadie mejor que ustedes para responderse a sus propias preguntas. Y lo que vale para uno puede que no valga para otro, porque somos distintos, somos diferentes y cada uno tenemos que tomar nuestras propias decisiones, ¿vale? Antes de poder invertir, antes de ponernos a planificar, de hacer cosas, tenemos previamente que planificarlo, tenemos que hacer una pequeña reflexión. Como ven ustedes en la diapositiva, pues subir el Everest o dar la vuelta al mundo en barco, pues no se puede improvisar. No podemos decir, venga, cogemos la mochila, metemos 4 latas de tal, la metemos ahí, subimos y que sea lo que Dios quiera. Probabilidad de fracaso enorme, ¿eh? Si hemos planificado con tiempo, podemos tener algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente, pero estaremos mucho más preparados para resolverlo si hemos puesto sobre la mesa unos escenarios donde podemos tener todo tipo de situaciones. Y con eso puede que nos salga incluso alguna nueva que no hayamos tenido en cuenta, pero estaremos mucho más preparados para afrontarlo, ¿no? Yo no sé si ustedes aquí ahorran o no ahorran. Espero que sí. Aquí tengo un gráfico que es del año 2022 del periódico El Mundo, que a mí me sorprendió mucho. No ha cambiado mucho a día de hoy, pero fíjense cómo aproximadamente el 38% de la población tiene ingresos y gastos equilibrados, es decir, no ahorra, ¿vale? El 16,8% de la población, el 17% de la población tiene más gastos que ingresos y por lo tanto pues tiene todos los meses tiene pérdidas, pero tiene unos ahorros que cubren esas pérdidas y el casi 14% de la población está tirando de tarjeta de crédito y de préstamos constantemente, ¿vale? Yo creo que es una situación preocupante que tanta cantidad de población no llegue a generar absolutamente nada de ahorro, porque en situaciones de bonanza económica, en situaciones cuando va bien, cuando no tenemos problemas o especial problema para encontrar trabajo, no hay ningún problema, pero como vengan mal dadas, debemos de tener una situación financiera lo más saneada posible o por lo menos que hayamos previsto que esa situación pudiese ocurrir. La planificación financiera consiste en generar un método, descubrir cuáles son los objetivos que nosotros necesitamos, cuál es nuestra situación patrimonial y elaborar un plan para poder cumplir esos objetivos. Realmente
es relativamente sencillo, pero nos lo tenemos que plantear y tenemos que hacerlo a propósito. Porque al final la gente piensa, y sobre todo gente joven, con la que yo estoy más habituado a tratar en mis cursos, la gente piensa que solamente puede ahorrar o lo que le sobra después de gastar todo lo que quiere, ¿vale? No ganan poco dinero y no pueden ahorrar. No, yo es que no ahorro, porque es que gano muy poco. Bueno, vale, estoy de acuerdo. Puede que ganes muy poco, puede que tengas una situación mala, pero ¿qué puedes hacer por mejorar esta situación? ¿Puedes ganar más? Pues igual puedes estudiar, puedes intentar conseguir un mejor trabajo, pero es algo relativamente complejo y desde luego no es a corto plazo, ¿vale? Tenemos que pensar que podemos aumentar nuestros ingresos, pero eso es algo que tampoco está mucho en nuestra mano. Lo que sí que está en nuestra mano es que podemos reducir los gastos, ¿vale? Tenemos dos tipos de gastos. Tenemos los gastos fijos, agua, luz, gas, el teléfono, ahora el Netflix y todas estas cosas. Tenemos también la hipoteca, el colegio de los niños, etcétera. Yo, si les preguntara a ustedes, no lo voy a hacer, pero si yo les preguntara a ustedes cuánto se gastan en teléfono al año, ¿alguien me sabría decir la cifra exacta? Probablemente no. ¿O cuánto se gastan en luz? La cifra exacta, probablemente no. Hombre, si les pregunto por la hipoteca, sí, por la hipoteca es una cantidad tan importante que sí que lo tienes presente, ¿no? Pero luego hay otros ciertos tipos de gastos que no lo tenemos tan presentes, ¿no? Ronda, sabemos más o menos la cantidad, pero exactamente no la conocemos. Pero si yo les preguntase cuánto se han gastado en ocio el año pasado, en ir al cine, en ir de vacaciones, en ir a algún viaje, todavía es más difícil de que me lo digan, ¿no? Tenemos dos tipos de gastos. Tenemos los gastos fijos y tenemos los gastos variables, ¿eh? ¿Los gastos fijos podemos reducirlos? Difícilmente, ¿vale? Todo el mundo queremos, pues sí, podemos intentar cambiar de compañía de teléfono, de compañía de electricidad, de compañía de gas, para intentar pagar lo menos posible. Y hay gente que está obsesionada en cambiar todos los años de seguro de coche para ver si puede ahorrar 20 eurillos aquí, 40 eurillos allá o 100 eurillos allá, cuando muy probablemente se toma 4 cervezas un viernes y ya se ha gastado lo que se había ahorrado de todas las llamadas que ha estado pendiente del cambio de compañía. Porque todos queremos que hagan el esfuerzo otras personas por nosotros, pero nosotros no queremos hacer ese esfuerzo, ¿vale? Entonces, el ahorro hay que planificarlo, hay que tenerlo por antelación. Y tengo que decir, tengo que ahorrar X cantidad de dinero. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues la única manera es saber qué es lo que tenemos. Y a día de hoy, pues la situación que tenemos o las posibilidades que tenemos son mucho más sencillas, porque acudimos a nuestro banco y nos descargamos los movimientos y tenemos todos los movimientos. Y viendo esos movimientos podemos categorizar o podemos hacer nuestras categorías de esto es completamente necesario, esto no es completamente necesario. Y cuando nos ponemos a sumar, y esto, si no lo han hecho nunca, háganlo y se sorprenderán, si se ponen a sumar todo lo que gastan en ocio y todo lo que los 50 euros que sacan del cajero o los 40 euros que sacan del cajero, si se ponen a sumar toda esa cantidad de dinero, al final dicen, bueno, pues vaya, pues me gastó bastante más de lo que yo pensaba que me gastaba. Ahí es donde nosotros podemos actuar. Y ahí es donde podemos generar el ahorro. No se trata de que estemos en nuestra casa metidos sin hacer nada el sábado viendo partido de fútbol tras partido de fútbol y cosas así. Tenemos que tener ocio, pero tenemos que balancear, ¿eh? Y eso nadie mejor que uno mismo para saber cómo tenemos que balancear. ¿Seremos más desdichados por gastar 100 euros menos o 200 euros menos al mes en ocio? ¿Seremos mucho más felices si nos gastamos todo el dinero? Yo creo que directamente una de las cosas que se suelen hacer, o uno de los trucos más sencillos, ya que a día de hoy lo del cerdito no es muy habitual, aunque hay otro tipo de cosas que también se pueden hacer, como que no son en forma de cerdito, pero la hucha, que no son tan habituales, pero a día de hoy lo más
lo más sensato es programar, una vez que nosotros sabemos cuánto dinero queremos ahorrar, programar una transferencia periódica que vaya de mi cuenta y salte directamente a otra cuenta, a una cuenta de ahorro, a una cuenta donde separamos ese dinero. Luego ya veremos qué hacemos para invertirlo. Si tenemos conocimientos financieros suficientes, podemos comprar acciones o podemos comprar nosotros mismos los bonos. Que no tenemos los conocimientos financieros, pues utilizaremos fundamentalmente fondos de inversión. Podemos utilizar también a asesores financieros que nos ayuden, pero tenemos que separar ese dinero. En cuanto entra el dinero de la nómina, directamente el dinero que nosotros consideremos, fuera. Y eso lo ahorramos, metemos el ahorro como si fuera un gasto. Y una vez que hayamos hecho esto, estaremos generando un ahorro constante. Luego ya veremos cómo lo invertimos, pero estamos generando un ahorro. Y si no tenemos un ahorro, no podemos planificar nada en nuestra vida. Lo segundo es, ¿para qué queremos nuestro dinero? ¿Para qué quiero ese dinero? Puedo tener un objetivo de ahorro para la jubilación. Por cierto, para los más jóvenes aquí, buen consejo, ahorrar para la jubilación. Y nosotros. Sí, ya. El tema de la jubilación, bueno, luego pondré algunos numerillos, pero el tema de la jubilación, yo no soy súper negativo, pero sí que se va a reducir drásticamente en los próximos años, muy seguramente, porque la situación actual no se sostiene, es imposible de sostener. Y alguien va a tener que actuar sobre esto. Lo único que sucede, pues que la gente que tiene que tomar esas decisiones son muy cortoplacistas y normalmente miran hacia otro lado esperando a que venga otro después que ellos y que arree con el problema. Pero en algún momento alguien tendrá que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones pues poco famosas, ¿no? Poco agraciadas. No va a haber otra manera. Entonces, me puedo quejar del plan de pensiones, me puedo quejar del gobierno, me puedo quejar del otro, no sé cuántos. Vale, pero es que eso no es... hay que ser más práctico. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahora mismo? Lo que puedo hacer es ahorrar, intentar generar la mayor cantidad de ahorro posible. Eso es lo que yo puedo hacer por mi parte. Lo otro no está en mi mano. Bueno, pues tenemos que ser prácticos, ¿no? También puede haber objetivos de pues, ayudar a mis hijos el día de mañana, puede haber objetivos de comprarme un coche, una casa, generar un colchón de seguridad que todo el mundo tenemos que tener para temas sobrevenidos. Y una vez que tenemos esos objetivos y sé el dinero que soy capaz de ahorrar, tenemos que ver si podemos conseguir esos objetivos, ¿vale? Si esos objetivos son realistas o no son realistas. Quiero decir, si yo ahorro 300 euros al mes y dentro de 5 años quiero comprarme una casa de 400.000 euros, pues es que no me va a dar. O sea, ¿a qué tipo de interés tengo que invertir para que me dé esa cantidad? Es imposible. Entonces, no es un objetivo realista. Tengo que ponerme objetivos que sean realistas. En función de lo que ahorro y lo que le puedo generar a ese ahorro, ¿puedo conseguir el objetivo o no puedo conseguir el objetivo? Es muy importante fechar los objetivos, decir cuándo queremos que se cumpla este objetivo. X cantidad de dinero, X tiempo. Porque eso es fundamental. Para el asesor financiero o a quien le vayan a pedir ayuda o lo van a hacer ustedes mismos, no es lo mismo invertir para la jubilación o ahorrar para la jubilación y me quedan 25 o 30 años para la jubilación, voy a invertir en un tipo de producto donde voy a poder asumir mucho más riesgo, voy a poder estar invertido en más renta variable, mientras que si invierto en productos, o si tengo un objetivo de más corto plazo, no puedo invertir en renta variable, porque si invierto en renta variable y mañana viene una crisis y el mercado cae, si necesito mi dinero dentro de 5 años, no da tiempo a que se recupere en 5 años. Y por lo tanto tendré que estar metido en productos mucho más seguros, donde incorporamos renta fija, donde incorporamos bonos o incluso letras del tesoro, mercado monetario. Dependiendo de esa fecha, invertiremos en un tipo de productos o en otro tipo de productos. Por eso toda esta información es fundamental. Si ustedes descubren para qué quieren su dinero, cuánto dinero necesitan y cuál es la fecha en la que van a necesitar ese dinero, cuando ustedes vayan a un asesor financiero, el asesor financiero lo va a tener chupado. Va a saber perfectamente qué es lo que tiene que hacer.
Es como si ustedes van a una tienda de deportes y quieren unas zapatillas y le preguntan al dependiente, quiero unas zapatillas. ¿Y para qué las quiere? ¿Para correr? ¿Para pasear? No, dame unas zapatillas. No, pero oiga, ¿para qué las quiere? ¿Cómo quiere que le explique? Es muy difícil. Sin embargo, una persona que corre y sabe perfectamente qué es lo que quiere, oye, pues mira, peso 85 kilos, corro 100 kilómetros al mes, soy pronador, tal, y sabes perfectamente las zapatillas que necesita. Mucho más sencillo para vender saber qué es lo que quiere el cliente que cuando no sabes lo que quiere el cliente. Y con el tema del dinero no somos racionales. Siempre queremos lo máximo, estamos dispuestos a asumir muchísimo riesgo, pero luego a la verdad pues no tenemos esa tolerancia al riesgo cuando vemos que el mercado empieza a caer. Este es el ciclo vital del ahorro habitual, ¿vale? Empezamos generando unos poquillos ahorros de lo que nos pagan nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos en Navidades y en los cumpleaños. Finalizamos los estudios de media a los 20 años, nos emancipamos con 27,5 y ahí es donde empezamos a estar en negativo. Compra de la primera vivienda entre 30 a 35 años, primer hijo a los 31 o 32 años y empezamos a recuperarnos un poquito cuando ya tenemos 40, a partir de los 40 años. Llegamos a la fase 3, que es la fase de acumulación de ahorro adicional, que es entre los 50 y la edad de la jubilación, y luego tenemos la última fase, que es la conversión del patrimonio en flujos de renta, ¿no? O todo lo que hemos ahorrado, pues lo que vamos a poder gastar, pues será todo lo que hemos ahorrado, y si tenemos algo de pensión, pues la pensión que nosotros tengamos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en esa fase, 75 años es la esperanza de vida libre de discapacidades a día de hoy. Pues la esperanza de media vida son 83, pero la mitad de la población española vive hasta los 86 años, y a los 86 años hay 6 años de esperanza media de vida. Entonces, es muy probable, claro, la esperanza media de vida de 83 años es porque hay gente que se muere de enfermedades, accidentes, mucho antes, pero la población española, especialmente las mujeres, viven mucho más que los hombres y a día de hoy vivimos muchos años. Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde que nos jubilamos con 65 hasta que nos morimos, muy probablemente lleguemos a los 92, 95, 96, los más jóvenes probablemente ya lleguen a los 97, 98 años, pues tenemos que vivir 30 y pico años con el dinero que hemos sido capaces de ahorrar. Pensión, vamos a ponernos en el caso malo, vamos a suponer que no vamos a tener. Ya digo yo que yo creo que sí, poquita o menos, pero yo creo que algo vamos a tener. Pero si no tenemos pensión, de algo tenemos que vivir. Y eso tenemos que hacerlo ahorrando a día de hoy, ¿no? Hay que planificar los objetivos. Primero, la planificación de la jubilación y la planificación de la sucesión, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo me muero? ¿En qué situación se queda mi familia? Yo vengo a trabajar en moto todos los días. Yo toco madera, pero tengo muchas papeletas. Yo me puedo matar perfectamente en moto. ¿Cómo se queda mi familia? ¿En qué situación se queda? O sea, es un poco friki pensar estas cosas, ¿no? Decir, joder, macho, qué tío más... pero hay que pensarlo. Oye, si yo mañana me muero, ¿mi mujer es capaz de llevar la familia adelante? ¿O no es capaz? Simplemente hay que reflexionarlo. Si crees que pudiese tener problemas para pagar colegio de los niños, para pagar hipoteca, para pagar no sé cuántos, igual se puede solucionar con un seguro de vida. Aunque ahora nos cueste mucho dinero y nos dé mucha pereza y no me quiero gastar 1000 y pico euros al año y demás, pero es que igual es una manera de solucionarlo. Oye, si yo me muero ahora mismo, yo estoy casado en Gananciales, ya les estoy contando cosas de mi vida, además de que estudié con Juanra. Yo estoy en Gananciales, si yo me muero hay que disolver la sociedad de Gananciales. ¿Y esto cómo se queda? ¿Cómo se repartiría el tema? Porque la mitad es de mi mujer, lógicamente, la otra mitad es mía y pasaría a mis hijos. ¿Has hecho testamento? ¿Sabes qué tipos de testamento hay y qué es lo que puedes hacer para solucionar esto? Simplemente una pequeña reflexión. Y si después de esta reflexión pensamos que
coño, igual deberíamos hacer algo, pues nos vamos a un notario que nos cuesta 50 euros y podemos hacer un testamento en minuto y medio, ¿vale? Y solucionamos o podemos estar un poco más tranquilos. No hay que pensar nunca en que nos vamos a morir, pero si pasara, pues estamos un poquito más preparados. Eso es la planificación. También tenemos que saber que mañana me pueden echar del trabajo, se me puede romper el coche, pueden pasar muchas cosas y tengo que tener planificado de alguna manera ese tipo de situaciones. O si voy a mandar a mi hijo, le voy a mandar a estudiar a Irlanda porque quiero que vaya a estudiar a Irlanda, pues esa cantidad de dinero, pues hombre, si lo anticipas lo máximo posible, pues es más fácil que el ahorro lo puedas generar y puedas conseguir tu objetivo de tener ese dinero para que le puedas mandar a Irlanda, que si el año anterior de repente dices, anda coño, ¿por qué no te vas a Irlanda a estudiar? Y le quieres mandar a Irlanda y tienes que tirar de ahorros si tienes ahorros. Y si no tienes ahorros, pues a ver cómo lo generas, ¿no? Y luego otra cosa que también es fundamental es la planificación fiscal. Que ustedes, si ya tienen unos ahorros y tienen una determinada situación, y hay determinados momentos donde pues ir a un fiscalista, pues nos decía un profesor nuestro que te hace ganar más dinero un buen asesor fiscal que un asesor financiero. Y a veces, y la mayor parte de las veces es verdad, el que podamos invertir en productos o podamos tener productos que sean fiscalmente más eficientes, haciendo cosas perfectamente legales, no hace falta hacer tal, pero cosas que son fiscalmente más eficientes, podemos ahorrarnos, o mejor dicho, dejar de pagar una determinada cantidad de impuestos, que eso va a ir a nuestro favor en el ahorro. Concretamos esos objetivos, los cuantificamos y fijamos un calendario. Pueden ser varios objetivos o muchos objetivos a diferentes plazos, y pueden ser unos objetivos donde en ese momento se genere un pago o en ese momento se genere una serie de pagos, ¿no? Y tenemos que acomodar siempre los plazos a los objetivos, ¿vale? Estos son unos datos que tengo del 2021, del 2022 todavía no los he sacado, pero no han cambiado demasiado, pero para que se hagan una idea de hacia dónde vamos, ¿no? En España tenemos 47 millones de habitantes. De los 47 millones de habitantes, números gordos, de los 47 millones de habitantes, 7 millones y medio son menores de 16 años, luego tienen que ser estudiantes necesariamente. Luego tenemos población activa, la población activa que se divide entre los que trabajan y los parados, que no trabajan pero buscan trabajo, están en una situación activa. Tenemos 23 millones de personas, de los cuales ocupados son 20 millones, ahora hay un poquito más, y parados 3 millones, ahora es un poquito menos, ¿vale? Y luego tenemos la población inactiva. La población inactiva, estamos hablando de pensionistas, tenemos 10 millones de pensionistas en España. Cada año tenemos 100.000 más nuevos pensionistas, es decir, entre la gente que se muere y la gente que se jubila, cada año tenemos 100.000 más, ¿vale? Todos los años. Y luego tenemos 6 millones y medio de personas que serían universitarios, que son 1.300.000, la gente que hace sus labores, hombres y mujeres, amas y amos de casa, cada vez hay más amos de casa, y el resto, de esos 4.700.000 hasta 6.400.000, esos casi 2 millones, estaríamos hablando que son, que no tenemos los datos, estudiantes de más de 16 años, pero que no son universitarios, ¿vale? Y gente que no sabemos qué hace, ninis, ¿vale? 2 millones de personas, casi 2 millones de personas, ¿vale? Entonces, dentro de los que trabajan, de los 20 millones, pues el 80% sector público, sector privado, el 20% sector público, que también tenemos que pagar. Asalariados, 17 millones, de los cuales indefinidos son el 75%, el 25% son parciales, y autónomos, 3 millones de personas, ¿vale? Esta es la foto. Entonces, para que se haga una idea, grandes números, ocupados 20 millones, pensionistas 10 millones. Trabajan 2 personas por cada persona que está jubilada. En el año 2050, la demografía, si vamos como vamos, en el año 2050 tendremos 15 millones de ocupados, cada vez tenemos menos jóvenes, y 15 millones
de pensionistas. Vamos a tener una persona que trabaja por cada persona que está jubilada. Y eso es insostenible. Se puede inventar alguna otra cosa o se puede llamar como se quiera, se puede extender la jubilación hasta los 90 años, lo que quieras, pero algo hay que hacer, o meter planes privados o algo hay que meter, porque digamos que esto en este contexto, con el paso del tiempo, esto es insostenible, ¿no? Para el ahorrador, la inflación es el enemigo. Tenemos que batir a la inflación. Todos los años, la inflación, por cierto, no es mala. La inflación, todos los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, lo que quieren es tener una inflación del 2%, tener la inflación controlada en el 2%. Lo que no queremos es hiperinflaciones, no queremos una inflación desbocada. Tampoco queremos deflación, tampoco queremos que bajen los precios. Esa es una situación que los economistas no sabemos manejar. Japón ha estado 10 años, casi 15 años metidos en una etapa deflacionista, de la cual es muy, muy difícil de salir. Imagínense una crisis económica en la que se bajan precios, se sigue sin vender absolutamente nada, se sigue bajando precios, hay que despedir a gente, tienes que seguir bajando precios y la gente sigue sin comprarte absolutamente nada. Es muy difícil de solucionar. Sin embargo, las situaciones inflacionistas los economistas las sabemos manejar, las sabemos manejar o bien con políticas monetarias del señor Milton Friedman, en los cuales tenemos que subir tipos de interés o bajar tipos de interés, o con políticas keynesianas de gasto, de subir impuestos, bajar impuestos, podemos manejar la inflación. Entonces, ¿vamos a tener inflación? Sí. La inflación es el poder adquisitivo que vamos a estar perdiendo todos los años, y de lo que se trata es de batir a la inflación. Si tenemos tipos de interés al 3%, pero tenemos una inflación del 4%, pues ustedes están perdiendo el 1% todos los años. Entonces, de lo que se trata es de que tenemos que generar pues un 6%, un 7%, porque a lo que a nosotros nos interesa es el tipo de interés real, la diferencia entre el tipo de interés y la inflación, o teniendo en cuenta la inflación, ¿vale? Por mucho que las letras del Tesoro estén estupendas y fenomenales, si tenemos una inflación al 9%, pues ya se puede tirar todo el mundo a comprar letras del Tesoro, que va a estar perdiendo dinero constantemente con el dinero que tiene en las letras del Tesoro. Tenemos que invertir en algo que nos dé por lo menos la inflación. Igual que tenemos el enemigo, que es los impuestos, tenemos nuestro amigo, que es el interés compuesto. El interés compuesto significa que se generan intereses sobre los intereses, ¿vale? Si yo invierto ahora 1.000 euros y saco el 10%, ya no invierto, cuando vuelvo a invertir, ya no invierto los 1.000 euros, invierto los 1.000 euros más el 10%, ¿vale? Y estaré generando intereses tras intereses. Esto es exponencial. Esto es exponencial. De hecho, yo les animo a que hagan en una hojita Excel, pongan 100 euros al mes, todos los meses, y le pongan que le sacan a eso, o si no lo quieren hacer mensualmente y lo hacen anualmente, ponen 3.000 euros, 4.000 euros al año de ahorro y le sacamos un 5% o le sacamos un 6% de rentabilidad. Perfectamente factible sacar esa rentabilidad a lo largo de 30 años y vean el dinero que tienen al final de los 30 años. Es asombroso, es una curva completamente exponencial. Yo cuando a los alumnos les hago el ejercicio y lo hago en clase y les pongo el Excel, les tapo la última celda y les digo, metiendo 300 euros al mes, al año invirtiendo esto, cuando tengáis 67 años, ¿cuánto dinero creéis que podéis tener? Me dicen cifras y no se quedan ni en el 25 ni en el 30% de lo que sale. Salen unas cantidades brutales, ¿vale? Para terminar, lo que vamos a hacer es, antes de la jubilación, vamos a hacer nuestro análisis patrimonial, vamos a ver cuánto podemos ahorrar, cuáles son nuestros objetivos y en función del tiempo que queda a los objetivos y en función del objetivo que yo tenga, tiene que ser un objetivo realista, cuál es el tipo de interés que yo tengo que conseguir para poder obtener esa cantidad de dinero, ¿vale? Imagínense, es un cálculo relativamente sencillo. Voy a suponer que me voy a morir con 95 años. Bien, desde los 65, pues yo
para cuando me jubile habré trabajado 38 años y 6 meses y entonces me podré jubilar con 65. Desde los 65 hasta los 95, esos 30 años, ¿cuánto dinero necesito para vivir? Y tengo que tener en cuenta que muy probablemente, bueno, espero que no, pero puede suceder que tenga una dependencia y necesite todavía más cantidad de dinero porque tenga que estar en una residencia o porque tenga que tener a una persona ayudándome, y eso es carísimo, ¿vale? Entonces tengo que tener en cuenta cuánto dinero necesito. Y en función de ese dinero que yo necesito, lo sumo lo de todos los años. No vamos a andar muy justos, no vaya a ser que viva hasta los 97 y me tenga que quedar sin dinero. Vamos a poner ahí un colchón de seguridad. Una vez que yo tengo esa cantidad de dinero, que es lo que yo necesito, ahora lo que veo es lo que puedo ahorrar todos los meses. Esto es lo que yo puedo ahorrar todos los meses. Con eso que yo puedo ahorrar todos los meses, invirtiéndolo a un determinado tipo de interés, ¿llego a mi objetivo o no llego a mi objetivo? Si llego a ese objetivo, entonces esa es la rentabilidad que yo necesito. No se trata de que la mejor rentabilidad es la más alta. La mejor rentabilidad es la que me ayuda a conseguir mi objetivo. Aquí tengo un ejemplo. Imagínense, necesito gastarme anualmente 24.000 euros cuando me jubile. Voy a tener 25 años, durante 25 años necesito esos 24.000 euros. Eso significa que necesito 600.000 euros para cuando me jubile. Y ahora mismo tengo ahorrados 20.000 euros y soy capaz de generar un ahorro de 10.000 euros al año, ¿vale? El primer año tengo los 20.000 que tengo ahorrados. El segundo año tengo los 20.000 que tengo ahorrados, más el tipo de interés que le he generado a esos 20.000, más los 10.000 euros nuevos que he ahorrado ese año. Y esto lo estoy haciendo todos los años, ¿vale? Pues lo que yo le digo bueno, es cuestión de prueba y error, o puedes utilizar dentro del Excel un solver o el programa que utilices. Lo que le digo es, oye, ¿qué tipo de interés tengo que meter aquí para que esto al final me dé 600.000 euros? Y te dice, con un 6,12 tienes esos 600.000 euros. ¿Cuánto hemos aportado nosotros? 20.000 euros iniciales más 10.000 euros al año durante 24 años, 240.000 euros, más los 20.000, 260.000 euros. Los 600.000 euros que yo tengo significa que los 340.000 euros que sobran de 260 a 600.000, los 340.000 euros los ha generado mi amigo el interés compuesto. Si a ustedes les ha interesado lo que les hemos contado aquí esta tarde, les conmino a que accedan a Braindex, es el portal financiero que tenemos en la bolsa de cursos, donde hemos preparado, gracias a nuestros amigos de Repsol, hemos preparado un descuento del 50% para todos ustedes, para sus familiares y para todo el que los quiera hacer. En el curso de Behavioral Finance de Juan Ramón y de planificación financiera mía. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado y luego en el cóctel pues nos veremos. Yo os Ana. iba a ocupar un poco más de tiempo, aunque No, claro nos que queda sí. poco. Sí, a hacer preguntas. Pero los cursos de Braindex, por supuesto que sí, pero vamos a abusar un poquito más de vosotros dos con unas poquitas preguntas que luego en el cóctel podemos seguir ampliando, si os parece bien y si no estáis agotados. No, al contrario. Nada, 3 o 4 preguntillas, venga, primera por aquí. O más, ¿no? Primero, muchas gracias por vuestra charla, súper interesante. Muchas gracias a Antonina, a Patricia y a Elena por organizarla. Primero a ti, Juan Ramón. Yo, en mi experiencia, se ha dado, por conocer a inversores privados que pierden en un producto, en unas acciones, un porcentaje importante, y para conseguir que el precio medio mejore la situación, siguen invirtiendo en el mismo producto. A mí me parece un error enorme. No sé lo que piensas tú. Primera cosa importante, hacer precio medio, que es lo que muy bien comenta, o sea, tener la tentación de decir, bueno, pues yo sigo comprando y sigo comprando para que esa base sea lo más estable y si llega la recuperación es más fácil volver a tener el dinero que tenía.
es especialmente peligroso porque cuando uno toma esa decisión es el momento en el que está perdiendo, y cuando uno está perdiendo tiende a cometer muchos más errores, suele ser más irracional, se deja llevar más por el pánico y suele ser sinónimo de ruina. Y hay que dejarlo muy claro, haciendo eso lo más probable es que uno se arruine, es lo más probable. Cuando uno comete un error, que puede ser, que esté muy concentrado y tiene una pérdida, lo primero que tiene que entender es que más tipos de riesgo distinto es menos riesgo. O sea, ¿de qué manera puedo tener la posibilidad de recuperar lo que he perdido invirtiendo en otros activos que tengan la misma potencia de recuperación pero que no te concentren el mismo riesgo? Y es muy, muy importante porque si uno invierte, para que me entienda todo el mundo, si uno le ha sentado mal las lentejas con chorizo, invertir en lentejas con morcilla o con verdura, si eres alérgico a las lentejas, no acaba bien la película, ¿vale? Por mucho que haga precio medio. Entonces, la respuesta es, sin lugar a duda, es muy peligroso. En caída nunca hay que tomar decisiones, mucho menos de esas que son incrementar el riesgo, y lo que hay que hacer es en todo momento buscar alternativas que tengan mismo potencial, pero que sean muy distintas en la manera de generar retorno. No, y además, lo que sucede, que tenemos que ser perfectamente conscientes, es que perdemos dinero, es que se pierde dinero. O sea, cuando uno invierte, a veces gana, a veces pierde, las decisiones que tomas no todas son buenas. Ni siquiera los grandes inversores, Warren Buffett, etcétera, están ganando constantemente. También tienen sus pérdidas y también las tienen. Luego nosotros, humildes humanos, pues también vamos a tener nuestras pérdidas. Lo que tenemos que ser conscientes es que las vamos a tener y asumirlas con normalidad. El problema es cuando nos entra la ansiedad y el querer recuperar y te invita a hacer esta serie de tonterías. Pues es que yo todavía me estoy acordando de una persona que popular, ¿no? Voy a seguir comprando y tal, porque un banco no va a quebrar en la vida, porque no sé cuánto y tal. Digo, bueno, o sí, y este tipo de cosas, pues pueden terminar pasando. Y hay muchas veces que lo mejor es fijar tu nivel de salida. Es decir, aquí voy a salir, pase lo que pase, yo no pierdo más esto. Y si lo he perdido, pues chico, lo he perdido. Y me dedico a otra cosa. Y voy a buscar otra cosa en la cual pueda invertir. Son lo que se llama, en la jerga también del Behavioral Finance, los costes hundidos. Es decir, oye, esto es dinero que ya he perdido, se acabó. Ahora me dedico a otra cosa. A veces es mejor. Y lo mejor es muy importante entender que todo activo tiene riesgo, toda rentabilidad tiene riesgo. Cada producto tiene un potencial de rentabilidad y un tipo de riesgo. Y hay que conocerlo. Y cualquiera que diga que es rentabilidad sin riesgo, miente vilmente o es un ignorante. Lo importante es entender que tú tienes que limitar la cantidad de riesgo de un tipo que asumes. Y que ese riesgo, cuando vaya a pasar mal, que puede ir mal, tenga un comportamiento muy distinto al tipo de riesgo de otros activos. Pero ver cada producto financiero como pares de rentabilidad, o sea, este producto me puede dar menos 10 más 20, este menos 3 más 8. Y entender que cada producto tiene su par y que los pares de riesgo tienen que ser muy distintos es clave. Y lo que comentaba es muy buena pregunta. Limito la cantidad de mi dinero que asigno un tipo de riesgo. Y lo último que voy a hacer es incrementar más cuando esté palmando, porque ese es el denominador común que tienen todos los que se arruinan. Perdonad, por optimizar un poco la función de estos dos ponentes magníficos que tenemos aquí y por aprovechar el coste hundido también de la sesión, os pido por favor que las preguntas sean breves y también a vosotros que seáis concisos para que nos quepa el máximo número de preguntas, aunque luego en el cóctel podemos seguir hablando, pero creo que aquí en este foro es mejor que todo el mundo se entere de las respuestas que interesan a muchos. ¿Había alguien que ya había levantado la mano? Y por ahí hay otro. Muchas gracias. Yo quería, primero, buenas tardes. Conozco los cursos de bolsas y mercados porque fui accionista de bolsas y mercados cuando cotizaba en la bolsa española. Yo quería incidir sobre el ahorro. El ponente que ha desarrollado el tema del ahorro tiene que ser consciente, ¿no?, que no se facilita, digamos, por parte de las distintas administraciones españolas el ahorro. Yo he vivido en otros países, no hay ninguna facilidad, y entonces el español en este momento está pagando desde enero hasta agosto impuestos, concretamente, y cada año aumenta más. Digamos,
Hay impuestos indirectos, como tomarse un café, el patrimonio, impuestos de sucesiones, ¿no? Incluso por morirse el 12%, cosa que no ocurre en Europa, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un elemento fundamental. Si la propia administración española no fomenta el ahorro, pues la cosa está muy difícil. Muchas gracias. Pues es que estoy completamente de acuerdo con usted. No tiene más razón que un santo. Sí, sí, completamente de acuerdo. No, a ver, solución. A ver, la solución es, como le he dicho, ser práctico. ¿Puedo hacer algo yo contra esto? No, yo puedo utilizar mi voto o manifestarme o tal, pero no puedo hacer nada. Lo que yo puedo hacer es intentar ahorrar lo máximo posible, intentar en el camino ser lo más feliz posible, pero ahorrar. Y ese ahorro, pues destinarlo o bien en inversión directa si sé, y si no, pues utilizar fondos de inversión, porque los planes de pensiones ahora mismo pues también es un producto porque está limitado a 1.500 euros al mes y demás, pero utilizar los fondos de inversión, que es un producto fantástico. Que no nos ayudan y nos ponen palitos en las ruedas, estoy completamente de acuerdo con usted, pero de alguna manera creo que el quejarse sirve de poco y tenemos que actuar o tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos hacer, que es lo más práctico, vaya. Buenas tardes. Quería preguntarles, en teoría, ¿un asesor financiero puede tener el mismo tipo de sesgos que un inversor directamente? Y una segunda pregunta, las características personales de cada uno entiendo que pueden influir mucho. Por ejemplo, un optimista es muy proclive a comprar, pero muy reticente a vender. Y eso puede ser un tema de muy alto riesgo. Muchas gracias. Tiene toda la razón y por eso un asesor per se solo es peligroso y porque es tan arriesgado como ir al pescadero y preguntarle si el pescado es fresco. Si tiene un cierto interés, pues te va a decir que sí, que es buenísimo que acabe de salir del mar. O sea, hay procesos, hay sistemáticas y hay controles que debe tener la entidad y que se imponen a nivel transversal para que la toma de decisiones esté completamente neutralizada de esos sesgos. Cada acción se ve qué sesgos tiene, cada perfil o cada banquero se ve qué sesgos tiene y a la hora de construir carteras lo que se garantiza con distintos bloques, paquetes, productos o estrategias es que esos sesgos se neutralicen de la menor manera posible. Luego tiene usted toda la razón. Hay personas que son muy optimistas y otros que nacimos amarrateguis por naturaleza y no depende de la educación y no depende solo del patrimonio que uno tenga, también la genética marca. Y por eso es tan importante esa planificación en el sentido en que dime exactamente para qué quieres este dinero. Vamos a ver qué riesgo necesitamos. Y luego, como un médico, vamos controlando el riesgo y lo que hemos decidido ex ante, cuando nos hemos sentado, no vale cambiarlo durante en función de las emociones, salvo que haya una razón poderosa, técnica y defendible para ello. Buenas tardes. Muchas gracias por la organización y a los ponentes por la reflexión que hemos tenido todos. Mi pregunta va relacionada con varias de las cosas que han salido durante la ponencia. Hablando del siglo XXI, esos cambios demográficos que hemos tenido y en las familias, la incorporación de la mujer al trabajo, cómo le cuentas a la familia un fracaso económico y ese ahorro inteligente con, que ya ha salido un poco la respuesta, pero una cuenta directamente, una transferencia para ese ahorro. La pregunta va, tema de pareja, número de cuentas en la pareja, finalidad de cada una de ellas, ¿cómo se gestiona un poco esto? Gracias. Bueno, a ver, qué pregunta más difícil. Empieza por la última y contesto la primera. ¿Cómo te organizas tú con tu mujer para repartir? Pues es que uno tiene el nivel de riesgo que tiene su mujer. Eso es así. Lo tengo... no, hombre, evidentemente, nosotros... es un tema que en mi casa hablamos mucho de dinero. Mi mujer y yo nos sentamos. También es cierto que mi mujer trabaja en el departamento financiero de una empresa, es controller, entonces también es compañera nuestra de la carrera. Entonces,
compartimos cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos y nosotros estamos, yo en mi caso pues estoy casado en gananciales y lo que vemos es dónde invertimos, cómo lo invertimos, cuáles son los objetivos. Es decir, no tomo yo las decisiones, sino que las tomamos de manera consensuada entre mi mujer y yo, en función de las necesidades. Y yo creo, a mí me enriquece mucho, porque hay muchas cosas que ella tiene en cuenta que yo no tengo en cuenta y viceversa. Yo creo que enriquece mucho, pero bueno, también entiendo que habrá gente que tiene cuentas separadas y que decide cada uno invertir en una cosa, ¿no? Yo, en mi caso, creo que lo más importante, el tema del dinero, en el largo plazo es muy importante para una pareja. Y ahí las decisiones tienen que estar tomadas entre los dos y los dos tienen que sentirse a gusto con el dinero, porque al final el dinero es vil, es feo hablar de dinero, pero es muy importante para nuestra vida y que para que podamos tener tranquilidad a lo largo de nuestra vida y de todo lo que nos pueda pasar. Entonces, el estar a gusto con tu pareja en eso y hablarlo y tenerlo perfectamente claro es fundamental, desde luego. No te sé decir si es mejor una cuenta o dos cuentas y tal. Yo te digo que yo en mi caso estoy en gananciales y tengo todo lo comparto con mi mujer. Y por responder a la pregunta, no sé si me oye bien con el micro, y unida con la anterior. O sea, si yo tuviera que operar a mi hijo y fuera cirujano, no sé si soy yo el mejor para estar en el quirófano abriendo a mi propio hijo. Eso es muy importante en finanzas. Yo me dedico a dar ideas, oportunidades y riesgos a los inversores institucionales. Pero probablemente las decisiones de mi patrimonio, yo marco objetivo de rentabilidad y objetivo de riesgo, plazo y tolerancia. El asesor no es el que toma las decisiones de inversión. El trabajo de un asesor es adecuar el riesgo de cada producto y la potencial rentabilidad de cada producto a mis objetivos. Y luego debe haber otras personas, que son los equipos de gestión, que son los que de verdad van a comprar y vender. Entender dónde acaba tu responsabilidad. Yo defino objetivos y tolerancia de riesgo. ¿Dónde empieza y acaba la del asesor? Que no es el cocinero, que no es el artista, que su trabajo es adecuar. ¿Y dónde empieza la del gestor o los equipos de gestión, que normalmente son grandes equipos con miles de controles y miles de herramientas para que no me pase de proteínas o de carbohidratos en mi dieta financiera? Son tres funciones que hay que marcar muy mucho. Mande o no mande tu mujer, tu primo, tu suegro o el cuñado. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros vuestros consejos y la pregunta es, me ha parecido una idea estupenda lo del interés compuesto, pero ¿algún producto financiero que ofrezca interés compuesto? No hay ningún producto que ofrezca interés compuesto. Lo que sucede es que en el largo plazo, invertir en el largo plazo, los rendimientos que generan, a su vez los vuelves a reinvertir. Entonces, por ejemplo, un producto que hace esto, pues un fondo de inversión. En un fondo de inversión, tú cada vez tienes más patrimonio y la rentabilidad se está generando sobre el patrimonio que tienes ahí metido y, por lo tanto, ahí estás generando ese interés compuesto. En un fondo de inversión es sencillísimo. En una acción, cuando nos da el dividendo, tendríamos que volver a reinvertir el dividendo, que no es ninguna mala idea. Buenas tardes, perdón por mi afonía y gracias por la labor que estáis prestando. Una pregunta que quizás todo el mundo la piensa, aunque no se esté dando cuenta. ¿En el corto o medio plazo os dejará sin trabajo la inteligencia artificial? Es una gratísima pregunta. No, y especialmente si hay sustos. Para que lo visualice todo el mundo. Si yo voy con el coche, o cualquiera de ustedes va con el coche, y el GPS les marca un giro en una calle y hay un atasco, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? Vaya mierda de GPS, no le tenía que haber hecho caso. El ser humano tiene mucha más intolerancia a la máquina que a otro ser humano. Si te dice tu pareja que gires a la derecha y atasco, dices, vaya por Dios, ¿quién lo iba a pensar esta huelga? O sea, si los mercados son muy alcistas y cualquier cosa que compres sube, sí que la máquina tiene mucha potencia. La inteligencia artificial no es un virus, bueno, no muta. No. La clave son las preguntas y que tú sepas entrenar bien a la máquina. Y lo que está cambiando la industria es que de dedicarnos los financieros a llevar información de un lado a otro, lo que nos estamos ahora especializando es en qué preguntar y en cómo preguntar
para extraer mejor la información. Sé que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que cambiemos nuestro rol de intermediarios de información a entrenadores de preguntas. Pero no nos quedamos sin trabajo, sobre todo como vengan sustos. Porque si yo tengo una enfermedad grave y a mí de pronto le pregunto a cualquier ChatGPT, ¿voy a palmar? Y te dice el ChatGPT, sí, Juarra, te quedan 3 meses. Lo primero que hago es la máquina está mal y voy a buscar al lado humano. Y esa conexión humana en temas de finanzas, como en temas de salud, como en temas de fe, yo no me veo confesándome con ningún ChatGPT, por eso creo que los curas tienen potencial, ni los médicos ni los financieros se van a quedar sin trabajo, ni las enfermeras. Eso todavía, vamos, que me pinchen y me saque sangre la maquinita, ya les digo yo que me voy a resistir. Hola, muchas gracias. Pregunta muy rápida. Habéis hecho mucha referencia al asesor financiero independiente. La pregunta es, ¿dónde está? Porque en los bancos ni las compañías de seguros, en mi opinión, no están. O sea, ¿dónde se esconden? En la página web de la CNMV están todas las empresas de asesoramiento financiero que hay en España. Hay una asociación española de asesores financieros independientes. Hay algunas compañías, quiero decir, yo qué sé, por decir una, Avante Asesores. Bueno, pues es una compañía que además tiene también gestora, que tiene fondos de gestión, fondos de inversión, pero luego también hay personas particulares, o sea, hay asesores muy pequeñitos. O sea, es cuestión de meterse en la página web de la CNMV y hay un montón. Yo pistas para buscar al asesor independiente. Uno, que tenga todo tipo de productos o de entidad, que trabaje con todo tipo de entidades. O sea, un asesor independiente tiene que poder invertir en cualquier entidad, en cualquier producto de cualquier entidad. Los mercados financieros están intercomunicados todos. Uno puede acceder a cualquier producto de cualquier entidad desde cualquier sitio si se lo quieren dar. La segunda cosa, el asesor independiente es un personaje que te cabrea. O sea, te frena cuando te vienes arriba y te anima cuando te da miedito. Ese es otro gran indicador. El asesor independiente te habla más de riesgo que de rentabilidades, por definición. Exactamente igual que si vas a un médico y le dices al médico, ¿qué pastilla me tomo? Lo lógico es que te diga, ¿pero qué le pasa a usted? ¿Sabes? No existen medicamentos maravillosos ni productos buenos o malos. Los hay mejores o peores para un escenario y no para otro. Entonces, el asesor independiente te hace muchas más preguntas para entender de verdad cómo eres, se preocupa más de los escenarios, te habla de rentabilidades y de riesgos y las carteras te la monta con los mejores productos de cada entidad y no con el de temporada. O sea, la respuesta para mojarme, y diría 1000 entidades, pero las conozco a todas, pero depende más de quién tengas delante que de la entidad, para que sea asesoramiento independiente de verdad. Hay hospitales mejores, hay hospitales peores, pero el médico, el que te opera, ese es el que manda de verdad. No puedo contestar más. Son mis clientes todos buenísimos, todos muy independientes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta también va acerca de la inteligencia artificial, de cómo puede modificar la estrategia de inversión de grandes tenedores o de gestores de fondo de grandes capitales. Si vosotros creéis que la inteligencia artificial va a formar un punto clave en el cambio de estrategia, ¿cómo no podemos adelantar los inversores particulares? Si conocéis alguna herramienta que nos pueda ayudar a nosotros a intentar anticiparnos a la toma de decisiones de esa herramienta que va al final a marcar el mercado. Y bueno, sí, la pregunta es más bien esa. Si conoces alguna herramienta o si sabéis cómo nos podemos adelantar a ese cambio en la tendencia de toma de decisiones. Sí, yo os contesto si quieres, ¿no? O sea, primera cosa importante. Las entidades profesionales tipo nosotros operamos en 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 segundos. 10 a la menos 9, ¿vale? O sea, metes una orden, la quitas, 10 a la menos 9. O sea, cualquier persona no profesional, yo en casa, lo último que se me ocurre es intentar ser más rápido o hacer caso a nadie que me diga que puede moverse más rápido. O sea, la velocidad a la que se opera a nivel profesional es inalcanzable para el común de los mortales. En ese sentido, ¿cómo uno se puede beneficiar? Invirtiendo a través de fondos de los que tienen esa capacidad de computación. La capacidad de computación, la inteligencia artificial, tiene mucho que ver con el dato, con tu velocidad de procesamiento y sobre todo con la capacidad de ver el mundo no solo en 3 dimensiones, sino en 8, en 10 o en n. Y eso
implica o se traduce en que a nivel particular es absolutamente imposible adelantarte. Ahora bien, la inteligencia artificial depende de qué le preguntes. Si preguntas una caca, ¿qué es lo que te responde? Una enorme caca, ¿sabes? Y depende de que tú tengas los sistemas de control necesario para entender que la realidad actual puede ser antagónicamente distinta a lo que han sido los últimos 2000 siglos de humanidad. Y eso también influye mucho. Así que a nivel profesional, a nivel más mega top, la inteligencia artificial sirve para quitar todos los sesgos, todos los matices que puede tener una compañía. Estamos en Repsol. Repsol puede hacer las cosas muy bien, pero por el tipo de compañía, el mercado, el dividendo, la volatilidad, a veces está expuesto a otras mareas que, aunque tengáis los mejores ejecutivos del mundo, pues hace que la cotización se mueve. Y con eso hay que convivir. Lo que hace la inteligencia artificial es quitar todos esos sesgos, identificar lo que queda, el ruido de una regresión, por si hay aquí algún matemático, y a partir de eso dar señales. Pero se utiliza más para controlar el riesgo que para ganar pasta. Esa es la verdad. Tenemos una pregunta del streaming. Nos pregunta una de las personas conectadas qué deberíamos de hacer en el caso de que ya estamos invertidos en acciones de una compañía que ya está perdiendo desde el momento de entrada hasta fecha de hoy un 50%. ¿Qué hacemos ya en este punto? ¿En qué momento tendríamos que haber vendido? Y ahora ya que estamos hasta el cuello, ¿qué hacemos? 50% es el límite donde hay que tomarse las cosas muy en serio. Es de lo que tenga en la cartera entender de qué pie cojeo, o sea, cuáles son los riesgos, por qué estoy perdiendo. Y automáticamente dividir mi patrimonio, lo que me quede y lo que vaya ahorrando a partir de ahora en otros tipos de riesgo distintos que no tengan absolutamente nada que ver con el riesgo que me ha generado la pérdida, pero que tengan el mismo potencial de recuperación que la empresa en la que me he metido el lío. Eso sería lo razonable, lo prudente y lo básico, y eso se llama entender muy bien el riesgo factorial. O sea, lo primero que yo haría, y no os prometo que no voy a cobrar nada por ello, es entender muy bien qué es factor risk y cuando me entere, como veo que es muy complicado, poner a alguien que me diga de verdad cómo reestructurar mi cartera para reducir el riesgo que me ha hecho tanto daño. Pero si no duermes por las noches por esa caída del 50%, a veces es mejor cerrar posición, te lo quitas de en medio y luego ya con la tranquilidad te das de cabezazos contra la pared, pero con la tranquilidad de ya no estoy perdiendo, ver dónde podemos invertir nuestro dinero entendiendo los riesgos. Eso también es verdad, ¿eh? Puedes vender, irte a comer y se acabó. ¿Sabes? Que eso... Yo creo que ya podríamos también nosotros ir a refrescarnos y a picar algo. Si os parece, seguimos hablando. Quiero dar las gracias en nombre de nuestro equipo de Relación con Accionistas, como todos ya sabéis, compuesto por mi persona y por mis compañeras Elena y Patricia, a los dos ponentes y a Ana Sansegundo también por habernos honrado con su presencia. A mí me ha quedado perfectamente claro el tema del riesgo en la familia depende del riesgo de la mujer, ¿vale? Me lo apunto. Luego también me ha quedado muy claro que a Juandra le tenemos que volver a invitar, pero acompañado por una psicóloga o psiquiatra, sí, para que desarrollemos un poquito más el tema de la neurociencia. Y bueno, y a Enrique pues igual le juntamos con un asesor fiscal. Sí. Que también podría ser una buena. Así que tendremos que hacer parte 2, chicos, lo siento, pero aquí ya estáis en vuestra casa, sí. Ha quedado claro, y iremos todos a Braindex. Yo la primera, ya me he fichado un par de cursos, así que luego os comento. Que millones de gracias a todos, gracias a los que estáis en streaming también, y a los que estamos pues aquí, pues vamos a tomarnos pues cada uno lo que le apetezca y a picar algo, que ya es hora. Muchas gracias.